y que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya, que tú seas glorificado y tu iglesia edificada. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Por favor, pueden tomar asiento. Hermanos, lo que dije en el principio, les digo otra vez, los que están sentados bastante lejos, les invito a pasar más de cerca, porque yo siempre prefiero ver los hermanos de cerca que de lejos. Entonces, si está sentado ahí atrás, con gusto, si desea pasar. Ahora, como el pastor Aguilar estaba diciendo, que es posible que cosas que voy a estar diciendo, hablando en este libro, que serán nuevos para ustedes. Tal vez algunos serán un shock para su vida. Pero yo siempre digo esto, que si algo que digo que no está de acuerdo o no le gusta, haga en esta forma. Yo creo que en cada casa que nosotros tenemos una bodeguita, una bodega donde echamos cuantas cosas que nos decimos que en el futuro esto tal vez me va a servir. Y eso es lo que yo digo a ustedes. Si en esta mañana ustedes escuchan cosas que no le cae bien o no, entonces póngalo en su bodega. Póngalo en su bodega, porque tal vez en el futuro tendrá que sacarlo. Y si no, ahí va a estar. Pero siempre, como yo dije, que ya casi soy salvo por 60 años. El Señor me llamó al ministerio la misma semana que me convertí. Y yo he estado estudiando casi ya 60 años y enseñando casi 60 años. Y uno se da cuenta que nunca tiene todo. La vida es una vida de aprendizaje todos los días. No importa cuántos años tiene el ministerio, hay mucho que aprender, porque si el mismo apóstol Pablo dijo que vemos por un vidrio oscuro, ¿quiénes somos nosotros de entender que ya tenemos todo? Entonces, hasta la fecha, yo voy tratando de recibir más del Señor y aprender, no está cerrado. Una de las cosas peores es que uno tenga, como el pueblo de Dios acá, un pueblo muy cerrado. No quisieron escuchar. Ahora voy a continuar con lo que estamos diciendo. Vamos a mirar que Ezequiel recibe una semejanza de la gloria de Dios. Ahí en capítulo 1, los versículos 4 en adelante. Y Dios anuncia la vindicación de la santidad de Jehová por medio de un viento tempestuoso o como un huracán. Lo que vamos a mirar, que viene el Señor de la ira furiosa de Dios, que la Biblia menciona en diferentes partes de la Biblia. Y su terrible celo que Dios está manifestando como Él es de Dios y no está muy conforme con tanto pecado del pueblo de Dios. Entonces este viento tempestuoso viene desde el norte, y esto era la tierra de los caldeos o los babilonios. La destrucción completa de Jerusalén, descrito por Ezequiel. Ahora, mirando esto, en el principio Ezequiel viene del norte o los babilonios. Al final del libro vemos lo mismo, pero usa la palabra Gog y Magog. Y Gog y Magog, ahí vamos a mirar, representa las tierras al norte, como Rusia de nuestro día, Irán, otras naciones árabes, Etiopía, que son del norte de Jerusalén o Israel, que un día, en la batalla de Gog y Magog, van a venir contra Israel. Y ahí vamos a mirar que con una destrucción horrible que pasará antes de la venida del Señor.
y después la venida del Señor. O mejor dicho, después del milenio. Y Dios muestra a Ezequiel las características de la gloria de Dios. Ezequiel ve. Y una cosa que tenemos que captar de este capítulo, 2 capítulos, es el principio del ministerio de Ezequiel aquí en Babilonia. Y Dios le manifiesta esta gloria, dándole a entender que él necesitaba esa misma gloria para poder vivir en victoria, vivir enfrentando un pueblo tan duro. Porque menciona muchas veces que el pueblo, ahí vamos a mirar, el pueblo era súper rebelde. Y Ezequiel necesitaba esta manifestación de la gloria de Dios, que todo su ministerio iba a poder llevar el ministerio únicamente a través de esta gloria de Jehová. ¿De qué habla esto en nuestras vidas? Que nosotros vamos a necesitar esa gloria de Jehová en nuestras vidas en esos últimos días para poder vivir y ministrar en plena victoria de lo que nos rodea. Pues el mismo Jesús dijo que antes de su venida los días serán como los días de Noé. Y usted estudia Noé, el tiempo de Noé, todavía no hemos llegado a los tiempos de Noé. Todavía falta, porque la copa de Noé ya todavía no está llena. Léalo lo que dice. ¿Qué significa? Que vamos a estar aquí. Hasta que llene la copa de Noé, vamos a necesitar una presencia sobrenatural todos los momentos en nuestras vidas. Por eso necesitamos captar lo que Dios está hablando a Ezequiel, lo que él necesitaba y lo que nosotros necesitamos. Ahora, lo que tenemos, perdóname, pastor, perdóname, ¿dónde fue así? ¿O usted va a operarlo? Perdón. No, si usted va a operarlo, está bien. Lo que usted ve ahí en la pantalla, y perdone, es que yo no sé, yo puse esto hace algunos años y como borró, digamos, el resplandor de lo que ve acá. Pero es una figura porque la gente ha tratado de dibujar o hacer lo que Ezequiel muestra acá, que realmente en nuestra mente natural no podemos captar. Pero es más o menos una idea de lo que yo veo y otros han visto, de mirar los detalles de la visión de la gloria de Dios con Ezequiel. Ahora, yo he escuchado predicadores diciendo que tal vez esto fue un ovni que apareció a Ezequiel. Yo no estoy de acuerdo que fue un ovni, pero la forma que Dios se quiso manifestarse a Dios. Entonces, ponga el próximo, hermano, donde, si puede regresarlo otra vez, y esa gloria que vemos en esa figura venía del norte. Y tiene diferentes aspectos que vamos ahora a mirar, y puede poner el próximo, porque lo que Ezequiel vio fue esta figura, y dan muchas lecciones para nuestras vidas, como ellos estaban moviéndose uno con el otro, fluyendo uno con el otro, porque ellos representan la mano de Dios sobre la tierra y lo que tenemos que tener en nuestras vidas para que podamos vivir vidas llenas de Dios y cumplir la voluntad en nuestras vidas. Ahora vamos a mirar en esta figura que usted puede ver acá. Tienen 4 caras. Esto habla de carácter. Estos ministros tienen 4 aspectos de carácter
que necesitamos en nuestras vidas. Ahora, yo he estado en el ministerio muchos años y yo he estudiado esto. No importa si tenemos mucha hasta unción de Dios, mucho estudio de la palabra de Dios, mucho carisma de presentar las cosas. Puede tener todo esto, pero la cosa que siempre destruye a los siervos de Dios, a los cristianos, es el carácter. El carácter. Y yo he aprendido por estudiar y observar en muchas vidas. Pueden tener todo, iglesias enormes, pero si no hay carácter, destruye. Entonces ellos tenían 4 caras o 4 aspectos de carácter. Tienen 4 alas que hablan de nuestro servicio. Ahora podemos poner el próximo, hermano. Ahora, una de las caras era cara de león. Ahora, la cara de, perdóname, en la pantalla, al lado izquierdo, la cara de hombre, que significa compasión humana, comprensión a nuestro prójimo, habilidad de tomar parte en su gozo y en sus 3 treces, como dice Romanos capítulo 12, versículo 15. Ezequiel mismo fue llamado con el título Hijo de Hombre en este libro 93 veces. Y era un título que Jesús también usaba mucho en cuanto a su vida cuando caminaba en la tierra, que manifiesta que si yo voy a ser un siervo de Dios, yo necesito carácter de hombre en que yo puedo entender y tener compasión, llorar con los que lloran, gozarse con los que se gozan, y puedo identificarme con mi prójimo, mi ser humano, para levantarlo en sus dificultades y también estar con él con sus tiempos de gozo. Otra cara era cara de león, que puede ver allá, que habla de, león indica reinado, habla de dominio sobre las cosas que le sucedieron al profeta de Dios. El león habla de fuerza, conocido como rey de la selva, no sin temor, intrepidez para afrontar los obstáculos y oposición hostil, que muestra que en mi vida, además de tener carácter de un hombre, yo necesito moverme también con carácter de león, de ser atrevidos en frente de los enemigos o la situación que me enfrenta. Entonces, y vamos a ver que eran 4 caras, que muestra que no solo una sola cara, pero manifestación de los 4 en mi vida, conforme la situación donde me encuentro. Después la cara del buey. El buey indica el servicio paciente y duro y manso, aunque con cansancio y dolor. El buey trabaja cuando lo llama, para que lo haga, sea que tenga ganas o no. Yo viví en Costa Rica, en el campo donde todos los días pasaron los bueyes enfrente de mi casa. Un calor terrible, y yo los vi como ellos trabajaron. Animales mansos, pero mucha paciencia, servicio, llevando las carretas y las cosas pesadas, ahí siempre fiel, cara de un buey, que también necesitamos en nuestras vidas, hermanos, como verdaderos siervos de Dios. Y la cara de águila indica vivir en el plano espiritual, alto sobre las cosas de este mundo, como Isaías capítulo 40, versículo 31, habla de el águila se levantará como las águilas, que significa que necesitamos poder mirar las cosas de una perspectiva alta y además vivir en la presencia de Dios. Ahora, estos 4 aspectos de nuestro carácter, que a veces necesito manifestar mi vida a los otros, en mi vida literal también, como un hombre, que tengo comprensión,
tengo identificación como ser humano, que puedo entenderlo, etc. Después el león, porque en el ministerio y en la vida cristiana enfrentamos con muchos demonios, muchas situaciones donde necesitamos ser con un carácter de león, de batallar las fuerzas de maldad, etc. Tener cara de buey, carácter de un buey, paciente. Hace años atrás, Dios me llevó a hacer encuestas de pastores. Yo hice seminarios de pastores por años y años en América Latina, en Asia, en África, México, muchos lugares. Centenares y centenares, tal vez miles de pastores. Hace una encuesta. Y una de las cosas que yo aprendí de las encuestas es que el promedio de los pastores, estoy hablando de todo el mundo, el promedio de los pastores que sirven en el ministerio son 5 años. Algunos otros 10 años, 15 años, 20 años, otros más, otros 6 meses. Pero yo estoy hablando de un promedio que yo saqué de estas encuestas, que las respuestas vinieron de los pastores. El promedio era 5 años, que para mí es una cosa que da pena al corazón de Dios. Cuando Él nos llama con el llamado más importante de la vida, no importa que sea, llamado de un siervo de Dios, es un llamado más importante. Ahora, no todos son llamados, yo entiendo esto, pero si Dios me llama, debo tomarlo con un tremendo privilegio que Dios me haya llamado para su servicio. Entonces, si yo solamente estoy ejercitando el ministerio 5 años, esto sé que da dolor al corazón de Dios, porque es un llamado para toda la vida. La cara del buey, que es paciente, que sigue adelante, llevando la carga y termina todo lo que está llamado a hacer. La cara de águila, que necesitamos vivir en las alturas. Necesitamos tener intimidad con Dios, relación con el Señor. Ahora, yo no puedo decir, bueno, yo soy uno y no tengo los otros. La idea es que Dios pueda formar en nuestras vidas. Porque Dios está hablando a Ezequiel lo que Él tiene que tener en su vida para confrontar lo que está pasando en su ministerio. Y así nosotros, en nuestro día, y yo sé, hermanos, que yo necesito esto más y más entre vamos avanzando hacia la venida del Señor. También en los evangelios que tenemos en la palabra de Dios, estas figuras o caras representan los diferentes evangelios. Por ejemplo, cara de hombre es el evangelio según Lucas, porque Lucas se presenta como ese hijo de hombre, Jesucristo. También el evangelio de según Mateo, la cara de león, y así Jesús manifestándose como en el libro de Mateo, como ese león caminando entre ellos. La cara de buey habla del libro de San Marcos. Marcos presenta a Jesús. Usted lee el libro de Marcos, es milagro, obra. Ve a Jesús marchando. Así Marcos presenta a Jesús como un buey. Y San Juan habla de cara de águila, porque Juan nos lleva a las alturas de la vida de Jesús, donde el Señor muestra a Jesús en esta manera, el Hijo de Dios, etc. Que representa a nosotros, hermanos. Ahora, también estas caras nos muestran esto. Como era cara de hombre, es posesión. Nosotros somos hombres. Ezequiel fue un hombre. Y Dios está hablando, hijo, Ezequiel, una cara es hombre. Tú eres hombre que va a vivir con las mismas tentaciones. Tenía su esposa, se murió, etc. Así, hombre. Ahora, león habla de nuestra postura. Que yo soy cristiano, soy hijo de Dios, con una postura de león. Ahí que en 60 años de vida cristiana,
cuántos demonios, cuántas cosas difíciles que yo he tenido que enfrentar. Y si yo no pongo cara de león, ahí en mi postura, yo voy a rendirme. A menudo, como yo le di 5 años de promedio de la mayoría o de los ministros de Dios. Buey es nuestro propósito. El buey está lo llaman en la madrugada y le va llevando la carreta todo el día. El propósito. Entonces, ¿qué es mi propósito como ministro? ¿Qué es su propósito como ministro, siervo de Dios? ¿Qué es su propósito? Bueno, para realmente entender su propósito, el por qué está en el ministerio o el por qué de lo que hace. Y ahora, cara de águila es la perspectiva. La perspectiva que yo miro las cosas desde arriba. ¿Puede cambiar esto? Miro las cosas desde arriba como es perspectiva de águila, no como perspectiva de hombre. Y muy a menudo, hermanos, muy a menudo vemos que a veces vemos demasiado carne en el ministerio. Hasta que yo he visto literalmente pastores pegando uno al otro por la carnalidad. Entonces tenemos que vivir un aspecto arriba, en el cielo, en el sentido no como portándonos solo como hombre carnal. Ahora, entonces vemos esto, ahí yo acabo de repasar esto. Al próximo hermano, vemos que hay otro aspecto que ahí puede ver, puede señalar, no sé si, ahí, gracias, ahí mismo están los 4 seres celestiales. Arriba está ese trono de Dios. La Biblia, usted puede leerlo allá en Ezequiel, que la parte como una plataforma, la plataforma donde está sentado el trono de Dios, es de color azul. En la Biblia la palabra azul significa la palabra de Dios. Entonces aquí está el trono de Dios, Dios manifestándose al profeta, sentado sobre un trono de la palabra de Dios, con muchas manifestaciones del Espíritu Santo. El próximo hermano, usted puede ver cómo se mueven. Ahora, ahí, como yo le expliqué, nosotros, como siervos de Dios, debemos, puede seguir las flechas si quiere. No, las flechas, no, regrese. Ahí, vea cómo está señalando a león y buey. Hay estos aspectos en mi ministerio, cómo me muevo en la tierra. Y hay otra manera que significa cada aspecto en nuestros ministerios funcionando conforme a la situación que pasa. Ahí manifestamos estas características. Ok, sigue con el otro. Ahora vemos aquí más detalles de esa figura. Quiero manifestar los pies. Ponga donde están los pies. Y la Biblia habla de esto, que tenían pies derechos, que significa su caminar. El caminar de estos siervos de Dios tenían pies, y la Biblia menciona pies derechos. Usted puede leerlo allá, que muestra que mi caminar en mi vida personal, privada, y en mi vida ministerial, yo necesito caminar no chueco, pies derechos, sin ser chuecos en mi andar. Entonces, seamos honestos, hermanos. ¿Cuántas cosas chuecas vemos en las iglesias? ¿Cuántas cosas chuecas vemos en los ministerios? Y Dios está diciendo, Ezequiel, si vas a llevar mi gloria, tiene que andar con pies derechos. Pies derechos, donde no hay trucos, no hay manipulaciones, y no hay cosas que va a suceder que no es conforme a mi propia
mi propio ser como Dios. Además, los pies habla de estar firmes, de como la palabra de Dios habla de los ciervos o los venados, o puede ser, digamos, un cabro montañés, donde suben las grandes alturas sobre las rocas y nos resbalan, que muestra que si estos pies eran como pies de ciervo, que muestra que podrían estar en la gloria de Dios, y esto representa la gloria de Dios, y son firmes con la gloria de Dios. Y si uno ve la realidad, ¿cuántas veces la gloria de Dios nos destruye? ¿Cuántos siervos de Dios han sido destruidos por la gloria de Dios? Que no podrían, si quiere decir, vivir y también caminar con mucha unción de Dios sin dejarlo ir a la cabeza. Pasa muchas veces. ¿Cuántos siervos destruidos por la gloria de Dios? ¿Qué significa? Que si yo voy a caminar, porque eso es, Dios está diciendo, estos seres tienen que ser parte mía. Yo necesito tener como cara de león, cara de águila, etc. Necesito tener pies derechos que van a caminar sin caerme en la tentación de cuantas cosas que hay en la vida. Y que si Dios me usa para levantar una iglesia grande, tener un ministerio milagroso, etc., muchas cosas, que yo puedo quedarme firme, no ser destruido por la unción de Dios, que Dios permite venir sobre mi vida. Entonces podemos ver aquí estas 4 caras, sus pies, y al lado de cada uno hay una rueda. Hay una rueda en cada lado, y puede ver que hay en el centro de la rueda, habla de los aros, y al extremo de las ruedas son ojos. Ahí la Biblia menciona, y usted puede leerlo allá, que muestra que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se movía entre todos ellos. Y como los ojos alrededor de las ruedas hablan del Espíritu Santo, y dentro está el aro, aro de la rueda es la palabra de Dios. Que yo necesito moverme por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Ahora, lo que pasa muchas veces, dedicamos a una sola área, la palabra que necesitamos. Porque si recuerda la visión, sobre ellos está la plataforma o el trono de Jehová, donde está el color azul, la palabra sobre ellos. Y ellos movidos por las ruedas que tienen sus arcos que representan sus aros que representan la palabra de Dios. Y por fuera los ojos o el Espíritu Santo moviéndolos. Ok, ponga el próximo que vamos a mirar acá. Que los seres vivientes hablan de su naturaleza, sus caras, carácter de Dios, sus alas, servicio a Dios, las ruedas, su energía, los aros, la palabra de Dios, los ojos, el Espíritu de Dios. Entonces, vea esto, hermanos, contemple su propia vida, cómo anda su vida, cómo es su vida. Y esto, hermanos, Dios está hablando a Ezequiel, representando los últimos días, que yo no debo faltar nada de lo que está ahí en la pantalla, que yo debo estar viviendo todo lo que vemos acá, porque eso es lo que me va a ayudar para pasar los últimos días con victoria. Próximo. Entonces ya volvemos y vemos ahí esto de nuevo. Arriba está la gloria de Dios, está el trono de Dios, y usted puede leerlo allá. Y debajo del trono, que sujeto a Dios mismo, son los 4 seres.
Y usted puede ver ahí las ruedas que están ahí con ellos, que vimos que es la palabra y el Espíritu de Dios. Y creo que es todo. Siga. Creo que es el último, pero veamos si hay más. Bueno, aquí está ya al final. Ya usted puede ver, lo rojo representa Dios, su falda, sentado en su trono. Ahí la gloria de Dios, debajo de ellos están los seres celestiales. Y aunque no se ve en la foto, pero ahí sus pies están abajo. Ahí están los pies de ellos que representan caminando en las alturas sin resbalar y pies derechos. Si hay otro, pongan otro que viene. Ok, se puede conectarme de nuevo porque vamos a volver ahora a mirar más detalles de lo que acabamos de ver. Porque hay muchas verdades prácticas que sacamos de estos, si quiere llamarlos querubines o seres celestiales, en nuestras vidas, cómo se aplica a mi vida. Ponga el capítulo 1, versículo 9. 1:9. Con las alas se juntaban el uno al otro. Noten, armonía con nuestro compañero de trabajo como colaboradores de Dios. Armonía con nuestro compañero de trabajo. Ellos están unidos por las alas. La última parte del versículo dice, no se volvían cuando andaban, sino que en cada uno caminaba derecho hacia adelante. Unión perfecto, uno con el otro. El versículo 12, unidad, sacamos de esto la unidad de propósitos en desviación por algún otro interés. Dice 12a, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, y andaban y cuando andaban no se volvía. Como dije, ellos representan, y de ellos están hablando Ezequiel, cómo su ministerio iba a funcionar, como él como persona debía ser. Unidad de propósitos. Yo viví en Chile 9 años y usted puede ir y no es nada, no es chisme ni nada escondido. Es muy conocido en esta tierra que Chile entre la iglesia, la frase muy favorita de ellos es serruchando el piso. La iglesia en Chile ha crecido muchísimo a través de los años, pero ¿sabe cómo ha crecido? Por medio de divisiones. Porque, como dije, serruchando el piso. Cuando Dios comienza a bendecir a un pastor, viene otro, le va serruchando el piso y divide la iglesia y toma, etcétera, etcétera. La tierra de serruchar el piso. Entonces, aquí estos ángeles de Dios, querubines, estaban en completa armonía. ¿Qué nos debe enseñar, hermanos? Que yo puedo ser uno que serrucha el piso, que yo puedo derribar otro ministro de Dios. Pero si Dios está llenando Ezequiel con su presencia, así nosotros debemos caminar en la misma manera que tiramos el serrucho y no actuamos como hacen ellos allá. Y tristemente todavía hay muchos serruchos en Chile. Ojalá que no hay serruchos en El Salvador, pero es algo que necesitamos ver en nuestros días. Unidad de propósitos, un solo propósito. Versículo 12, la dirección del Espíritu, no nuestras propias ambiciones y preferencias. Como ministros es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Cuáles son nuestras ambiciones? Nuestras preferencias. ¿Por qué está en el ministerio? La razón que está pastoreando otro ministerio. ¿Cuáles son las motivaciones? Eso es lo que ellos nos enseñan. Versículo 14.
No deben haber lentitud y titubeo en las decisiones, más de ejecutarse rápido su voluntad, porque el versículo 14 dice que se movían rápido, que creo que en los últimos días tenemos que ser gente muy alerta y dispuesto a moverse con Dios inmediatamente. Los días tan peligrosos, yo tengo que estar alerta a Dios. No lentitud, por supuesto hay que entender la voluntad de Dios, escuchar la voz de Dios, pero a la vez ellos movieron rápidamente en unión uno con el otro. Versículo 17, cuando salimos en la obra de Dios debemos salir con 4 caras. Si usted ve el capítulo 17, las cuatro caras estaban andando constantemente, hablando de lo que yo le acabo de decir antes, nuestros caracteres manifestando hombre, león, buey y águila. Siempre velando por cualquier comunicación divina, alertas a los rugidos del enemigo. Ponga 18, porque dice ahí, y sus aros eran altos y espantosos, llenos de ojos alrededor de los 4. Entonces, estos ojos hablan que estaban muy alertas para cualquier comunicación divina, para poder moverse. Versículo 20, ser guiado por el Espíritu Santo quiere decir rendir nuestros deseos personales. Versículo 20. Hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu, noten, les anduviesen. Las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. ¿Qué muestra? Movido, rendido, nuestras vidas, deseos personales, todo a la voluntad de Dios. El Señor habla, mueve la dirección, ¡boom! Así fueron ellos. Así nosotros en nuestras vidas. Al siempre completamente rendido, nosotros, ser rendido al Espíritu Santo, lo sumerge en la actividad divina. Y lo que está diciendo el versículo 20. Es lo que ellos hicieron, cumplían la voluntad de Dios, cumplían el servicio del Señor. Ezequiel ve esa visión que viene, Dios mismo y el trono y los seres vivientes dando dirección para su propia vida, cómo manifestarse, moverse en su día. Los versículos 24 al 27, los siervos de Dios están sujetos al gobierno del trono de Dios. Vea, 24. Y oí el sonido de sus alas cuando andaba, como sonido de muchas aguas, como la voz del omnipotente, como ruido de muchedumbre, como ruido de un ejército. Cuando se paraba, bajaba sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono. Vea que estaba arriba, que vio Ezequiel, el trono de Dios, que parecía de piedra de zafiro. Sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y la palabra zafiro es azul, que representa la palabra de Dios. Y vi apariencia como de bronce refugiendo, que bronce significa juicio. Y así esa figura venía hablando que el juicio venía en la casa de Dios. El juicio venía sobre la ciudad de Jerusalén, porque no se arrepintieron. Dios está diciendo, yo vengo como bronce para ejercer juicio, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Entonces vemos estos que representan a nosotros, sujetos a ese gobierno del trono de Dios. Versículo 28, el siervo de Dios tiene la seguridad que Dios nunca se olvida de su pacto. 28. Y como parece el arco iris que está en las nubes del día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Ahora, interesante
dice la semejanza de la gloria de Dios. Tenemos muchas ideas de la gloria de Dios. Y aquí está en una forma a veces nos cuesta entender, pero nos muestra si capta lo que está involucrado en esta manifestación de la gloria de Dios, cambiaría nuestras vidas dramáticas. Y Dios le muestra esto a Ezequiel antes de realmente comenzar su vida profética. Él recibe esta revelación del trono en el principio de su ministerio. Entendió que su nombre significa Dios fortalece, el nombre de Ezequiel. Entendía que el propósito de su ministerio era fortalecer al pueblo de Dios a través de la gloria de Dios. Yo no sé cómo lo veo, hermanos, pero yo lo veo con un tremendo desafío en mi vida, que yo puedo vivir, y es por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, puedo vivir en mi vida, en mi ministerio, teniendo estos aspectos de la gloria de Dios. Ahora vamos a ir al capítulo 2, comenzando con versículo 1 y 2, como preparación necesaria al profeta del Señor. Necesitamos estas preparaciones en nuestras vidas. Versículo 1 y 2. Me dijo, hijo hombre, ponte sobre sus pies, hablaré contigo. Luego que me habló, entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies, y oí que al que me hablaba. Pues cuando Ezequiel vio esa visión, se cayó, no aguantó su cuerpo y se cayó. Entonces Dios lo pone sobre sus pies. Y si quiere interpretar esto en forma de como vulgarmente, dice, hijo de hombre, ponte sobre sus pies o pon sus pantalones. Profeta, póngase los pantalones, porque le voy a hablar. No creo que necesitamos una buena sacudida como esta, hermanos. Seamos honestos. Necesitamos una buena sacudida donde Dios dice, póngase los pantalones. Amárrese bien, porque le voy a hablar. Y algunos aquí ya están durmiendo. Póngase los pantalones los que están durmiendo. ¿Qué nos muestra a través de esto? Él debe ser débil en su propia fuerza porque se había caído antes que llegue a ser fuerte en la fortaleza del Señor. Esas son cosas que tenemos que medir nuestras vidas. Debe postrarse delante de Dios antes de poder pararse delante de Dios. Debe estar vacío de sí antes de poder ser capacitado por Dios. Debe colocar adoración antes del servicio. Debe aprender que la humillación de sí mismo antecede al ensalzamiento de Dios. Si realmente pensamos profundamente en esto, poco vemos de esto en nuestro día. No vemos mucho en nuestro día de esto. Ahora, mirando los versículos 3 al 6, ¿de qué se informe Ezequiel? Leamos esto, hermanos. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo, siga hermano, hasta este mismo, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirá, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchan? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos, y moras con los escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Interesante ese llamado de Ezequiel. ¿Cuántos de ustedes les gustaría recibir una profecía
De esa manera, antes de tomar una iglesia. Cuando el profeta dice, oh, pastor, yo te veo delante de un pueblo súper rebelde. No nos gusta escuchar tales cosas, ¿verdad? Te veo delante de una iglesia que le va a abrir las carteras, las billeteras. Te veo un pueblo que se va a someterse, que van a... Oh, eso es lo que nos gusta. Pero este profeta, Dios les dice que es un pueblo. Yo tengo citado acá 25 veces en el libro. Dios llama a Israel rebelde. Ahora, pongamos en lo que yo he estado diciendo. Si esto es un libro justo antes de la segunda venida del Señor, ¿cómo será el pueblo de Dios en este día? Muy rebelde. Y tal vez usted es diferente que otros lugares. Pero en nuestro día, realmente un pastor no puede ejercer su ministerio como pastor, porque el pueblo es muy rebelde. El pueblo dice, ¿quién es usted para dirigir mi vida? ¿Cómo es usted para hablarme de mi vida? Así somos nosotros. Es verdad, así somos nosotros. Somos gente hoy día que no quiere escuchar. Y parece, si es cierto, va a ir de mal en peor. Y esta porción dice que él no va a ser reconocido como profeta hasta después de su ministerio sea cumplido. Como profeta tiene que sufrir los sufrimientos del profeta. Es una cosa que nos escuchamos en nuestro día, que todo anda muy bien, no hay problema, pero realmente mirando la palabra de Dios, los profetas tienen buena vida de sufrimiento. Ahora, para aquellos, y ya están creciendo mucho esto, que el Antiguo Testamento no significa nada. Ya esto va en aumento, donde muchos están diciendo que no vemos el Antiguo Testamento. Pero le hago una pregunta. ¿Por qué Jesús habló tanto, se refería en sus enseñanzas tantas veces al Antiguo Testamento? Usted puede leer las enseñanzas, lo que Jesús hablaba, y cada minuto volvía al Antiguo Testamento para hablar de sus enseñanzas. ¿Y por qué el apóstol Pablo decía, las cosas del Antiguo Testamento han sido escritas para ser ejemplos para nosotros? Entonces, ¿cómo somos nosotros para decir que ya no sirve? Ya no sirve el Antiguo Testamento. Cuando Jesús basaba mucho en el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo ve sus escritos, hablaba tanto del Antiguo Testamento y decían que eran nuestros ejemplos. Entonces, debemos pensar bien cuando nos está predicando y diciendo que el Antiguo Testamento no sirve hoy día. Ahora, el capítulo 2, versículo 8 en adelante hasta el capítulo 3, a esos versículos muestra que el profeta debe responder a Dios sin consideración a las complicaciones, porque ellos le iban a dar mucha guerra. Incluso Jeremías, en la misma ciudad de Jerusalén, lo echaron en la cisterna, querían destruirlo totalmente. Lo mismo con Ezequiel, que muestra que el pueblo no quiso recibir su mensaje. Capítulo 2, 8 y 10, el profeta participa en los sufrimientos de su pueblo. Muestra cómo debe ser nuestro espíritu. Si soy profeta, o hijo de Dios, o un ministro de Dios, participar en los sufrimientos del pueblo como vimos cara de hombre. Los versículos 1 a 3 de capítulo 10, también versículo 10, el profeta debe alimentarse de su propio mensaje, comer lo que él da a otros. Y veamos capítulo 3, 1 a 3. Me dijo, hijo hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel.
Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Y fue mi boca dulce como miel. Aleluya, gloria a Dios. Pero versículo 3. Y luego que me dijo, hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Y cuando él hizo caso, lo rechazaron. El profeta recibe fortaleza para soportar la oposición, los versículos 8 y 9. Los versículos 12 al 14, el profeta tiene la mano de Dios sobre mí, sobre él, y hay de aquel que pone su mano hostil sobre el mensajero de Dios. Porque Dios es igual que Jeremías. Protegió a los dos, Ezequiel y Jeremías. Incluso cuando el libro de Jeremías termina, el rey Nabucodonosor ofrece a Jeremías de hacer lo que quería hacer. Si que quería quedarse en Jerusalén, aunque la Jerusalén fue destruido, si podría ir a Babilonia si quería, o por donde quiera. Jeremías optó de quedarse allá, y por la tragedia de los otros israelitas los llevaron a Egipto, donde apedrearon el profeta fiel por 40 años. Así terminó la vida de Jeremías, apedreado en Egipto. Versículo 15 del capítulo 3. Y vine a los cautivos en Tel Aviv que moraban junto al río Quebar, y me senté, y esto es importante, hermanos, como siervo de Dios, me senté donde ellos estaban sentados. Y ahí permanecí 7 días atónito entre ellos. El siervo necesita identificarse con el pueblo de Dios. Hermanos, tristemente ha existido, ha venido al ministerio de nuestro día un sentir de no tener compasión para el pueblo de Dios. Profetas, ministros que entran, no les importa cómo viven ellos y profetizan ellos entre el pueblo. No les interesa, solo lo que les interesa es el dinero que van a recibir. Pero aquí este profeta, un verdadero profeta de Dios, está sentado entre ellos, entendiendo sus dolores, entendiendo sus rebeldías también. Y por eso él puede identificarse con el pueblo de Dios. Hermanos, muchas veces hay un sentir en el ministerio que somos tan más alta, son tan más arriba de la gente, que porque soy siervo de Dios, soy ungido de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ve al mismo Señor, ve al mismo Jesús. Él caminaba, levantaba a los niños en sus brazos, se identificaba con el pobre, se identificaba con todos. Y como vemos en nuestro día, aunque yo jamás quiero decir que no hay siervos de Dios que están manifestando ese mismo estilo de vida, yo sé que hay. Y jamás quiero dar la idea que no hay ninguno, ni también quiero dar la idea que yo soy juez. No es así. Pero entre más que yo voy caminando, hermanos, yo veo tanta religiosidad, tanto superespiritualidad entre las iglesias, que no admitimos la verdad. No somos seres honestos. Y entre más que yo voy caminando, yo necesito y trato por la gracia del Señor ser lo más honesto en mi vida que puedo. Porque yo estoy cerca de la venida del Señor. No hablando de literalmente, aunque sí puede venir, pero porque por vía de la muerte yo estoy muy cerca de la venida del Señor. Y yo no quiero ir delante de Él con nada en mis manos, nada. Por eso yo trato de ser lo más honesto conmigo mismo que sea posible. Porque hay tanta hipocresía
tanta hipocresía entre el pueblo de Dios. No estoy diciendo todos, pero vidas dobles, viviendo vidas dobles. Sabe que recién el año pasado murió Billy Graham y su hijo Franklin ministró en el funeral. Y él dijo que, espero que jamás me olvido, él dijo, no había dos Billy Grahams. El Billy Graham que usted vio en el púlpito era el mismo Billy Graham que estuvo en la casa. Esto me grabó y espero que jamás lo olvido. Porque tristemente, en muchos casos no es así. Un predicador en el púlpito, pero otro predicador en la casa. Entonces, así, si estamos cerca de la venida del Señor, yo quiero ser lo más honesto que sea posible. No fingir nada. Los capítulos 3, 5 y 7. La cosa más difícil en la vida de Ezequiel fue, no que no fue incapacitado, no fue incapacidad intelectual, sino insensibilidad del corazón de parte de los creyentes. No le creyeron, no le quisieron escuchar. La cosa más difícil. ¿Sabe que como yo me muevo mucho entre pastores, la mayor queja de pastores hay dos quejas principales de los pastores. Número uno, tal vez es el segundo, que generalmente los músicos en su iglesia no quieren hacer caso. Son gente muy rebelde. Los pastores dicen esto. Tal vez en su iglesia es otra cosa, pero es lo que dicen muchos. Y la otra cosa es que dicen, los domingos tenemos tremendos cultos. La gloria de Dios se manifiesta, la gente a veces se cae, la gente danza. Mucha gloria a Dios. Pero el lunes, ningún cambio. Su estilo de vida en la casa, con sus esposas, o niños, o en el trabajo tal vez con el patrón, o en la comunidad, no hay cambio. Es que dicen constantemente los pastores, que es una cosa que es tan difícil, y así igual con Ezequiel. Su dificultad es que él tenía capacidad a través del Espíritu Santo, pero la gente no quiso escucharle. Y así, los versículos 8 y 9, el profeta debe permanecer firme ante las miradas del pueblo, el espejo de sus actitudes, mientras es asegurado por las provisiones de Dios. ¿Pueden imaginar a Ezequiel profetizando? Le queda 6 años o tal vez máximo 9, dando todas estas profecías y su misma vida siendo señal, y la gente mirando con una frente fuerte, endurecido su frente, una frente de incredulidad. ¿Pueden imaginar esto? Porque cuando uno predica, uno puede ver esas frentes de la gente, se da cuenta si están recibiendo o no recibiendo. Esa fue su tremenda batalla que enfrentaba. Ahora, veamos algunos pasajes. Capítulo 3, 22 y 23. La obediencia íntegra hacia Dios, la cual se debía rendir. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate, sal al campo y hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y aquí que ahí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto juntos al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. La obediencia íntegra del profeta. Versículo 24. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, me habló y me dijo, entra
enciérrate dentro de tu casa, aislado. Fui aislado del pueblo. El pueblo no quiso escucharle y también Dios lo llevó para encerrarlo, para que fuera señal. Entonces, versículo 25. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrás sobre ti cuerdas, y con ellos te ligarán, y no saldrás entre ellos. Las limitaciones que tenían que poner a sus propios movimientos, representando también el corazón del pueblo de Dios. En general, capítulo 39, 1-9 representa la responsabilidad del profeta de Dios, porque él tenía que ser atalaya, denunciar y hablar directamente lo que decía. Las actividades básicas del profeta, capítulo 33, el versículo 7, debe oír de Dios. Le digo a usted, pastor, no importa quién sea como siervo de Dios o cristiano, nuestro deber en nuestro día es oír de Dios. ¿Qué está diciendo Dios en nuestro día? Él debe declarar lo que ha oído. A veces es bueno lo que Dios habla y a veces no es bueno lo que Dios habla. Y Dios dice en los versículos 30 al 33 del capítulo 33, su ministerio será objeto de burla y mofa de los que se desvían en su propia justificación. ¿Vea esto? Su propia justificación. Dios bendicará su ministerio. Ahora, hermano, si puede proseguir adelante hasta lo que hablamos, número 7. Sí, el profeta denuncia a los pecados. Estamos donde, póngalo donde dice el profeta denuncia los pecados. No, después, creo que es después esto. Es justo antes, después de esto, lo que tuvo ya. El profeta denuncia los pecados y comenzamos en la primera sesión parte de esto, pero quiero terminar la sesión de hoy con ese punto donde el profeta denuncia los pecados. Y vimos cuando estuvimos mirando los versículos en capítulo 6, que estaba hablando de la idolatría, la fornicación del pueblo de Dios. Y dice una frase, y sabrán que yo soy Jehová, que se encuentra ya en capítulo 6, 7 hasta 7:27, que el pueblo se vería obligado a reconocer que las palabras de Dios por sus hechos y juicios, desde que desconocieron sus palabras por la boca de los profetas, porque Dios está hablando a través del siervo de Dios. Porque él habla mucho en esos capítulos, pero el tiempo no nos permite, pero habla mucho, denuncia mucho de los pecados. Pero quiero que veamos capítulo 7, versículo 2. Capítulo 7, versículo 2. Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová, Señor, a la tierra de Israel. Noten esta palabra, el fin. El fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Versículo 3. Y mi hijo no te perdonará, no tendrá misericordia, antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. El versículo 6. Viene el fin viene. Se ha despertado contra ti, y aquí que viene. El versículo 12. El tiempo ha venido, se acercó el día,
el que compra, el que se alegre y el que vende, no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. El versículo 25. Destrucción viene y buscarán la paz y no habrá paz, o no habrá paz. ¿Cuántas veces el profeta menciona el fin? Y cuando hay una repetición en la palabra de Dios, uno necesita entender, Dios está poniendo mucho énfasis, tratando de decir algo que es muy importante. Se repite, se repite, se repite. Que está pronunciando el fin, el fin, el fin. Como yo he estado diciendo, este libro apunta exactamente al fin. Como le dije ya varias veces, cuando Ezequiel está profetizando, queda 6 años o máximo 9 años hasta que terminó la ciudad de Jerusalén. Los muros y todos fueron derribados, los vasos y todo fueron llevados a Babilonia. Capítulo 8, versículos 1 a 3. Ahora, él es llevado, Ezequiel es llevado en el Espíritu Santo a Jerusalén, mientras él estaba sentado en su casa con los ancianos de Judá. ¿Qué ve? Capítulo 8, 3 al 5. En el sexto día, y aquella figura extendió, ¿dónde está? Es 3, no veo bien. Aquella figura extendió la mano y me tomó por las quedajas de mi cabeza. Fíjate, es interesante esto. ¿Esto es Dios? ¿Cómo es que Dios agarra al profeta? Me tomó por las quedajas de mi cabeza y el Espíritu me llevó, o me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, la entrada de la puerta de dentro de que mira hacia el norte, donde estaba la habitación. Noten, esto está en Jerusalén, en el templo de Dios. Me llevó de la imagen del celo que provoca a celos. Eso es lo que habían levantado allá en Jerusalén. También versículo 4. En aquella figura extendió, y aquí que estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. 5. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte. Y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Entonces, vea, está diciendo la gloria de Dios. La gloria de Dios, porque todavía no ha salido el templo. En otras palabras, estamos cantando la presencia de Dios, la gloria de Dios, etcétera, etcétera. Pero a la vez, la imagen del celo que está dentro del templo de Dios. Los versículos 6 a 12. Y como vamos a mirar que muchas clases de ídolos tenían ellos, y la gloria de Dios estaba ahí hasta el capítulo 10. Después se fue, desde de 10 y 11. Y dice, me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves a que estos hacen las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Noten lo que dice: para alejarme. Dice el versículo anterior que acabo de leer. Si puede regresarlo, hermano. Hacia aquí para alejarme de mi santuario. Dios está diciendo: me están alejando de mi casa. ¿Por qué? Sus pecados. El próximo versículo. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Siga. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cabe en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Sígueme. Entre pues miré, y aquí toda forma de reptiles, bestias, toda clase de cosas demoníacas, abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor.
Lo que pasa es que hoy día vemos que estamos tomando costumbres de las religiones orientales. Algunas iglesias están practicando yoga, yo estoy hablando de mi país. Están tomando maneras que usan en otros países para, según ellos, adorar a Dios y acercarse y entender más de Dios, pero es pura cosa diabólica. Y delante de ellos estaban 70 varones de los, 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. No eran hermanitos, no. Los ancianos, los mayores de los ancianos, y Hazanías y Josafán en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso, aparentemente sirviendo al Señor, aparentemente ahí ministrando a Dios. Pero ¿qué dice? Me dijo, hijo hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Pero ellos no entendían de los seres celestiales que estaban llenos de ojos. 8, 13 y 14. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen ellos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. He aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Y Tamuz era una diosa griega de la mitología. Y ya el pueblo de Dios está adorándola. Yo puedo hablar, pero no voy a hablar. Pero hay muchas cosas que nos hemos metido en las iglesias que vienen de otros lugares. Y tenemos que hacer una pregunta. ¿Estamos adorando otros dioses, otros ídolos, o es realmente puramente Dios? Versículo 15. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. 16. Y me llevó al atrio dentro de la casa de Jehová. He aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, adoraban el sol, postrándose hacia el oriente. Adorando el sol, otras clases de imágenes, etc. Ahora, capítulo 8, 18. Dios dice, va a enviar juicio sin lástima y rehusará oír a los idólatras, aunque claman a Dios. 17 y 18. Pues también yo procederé con furor, no perdonaré mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Oiga esto, repetimos este versículo. Dice que Dios, que yo voy a proceder, no voy a perdonar, ni voy a tener misericordia, y el pueblo de Dios va a gritar a mis oídos con gran voz. Y Dios dice, yo no los voy a oír, no voy a oírlos. Eso suena tan diferente de nuestro día, hermanos. Hoy todo es misericordia. Y yo creo en misericordia es 100%. Toda la gracia de Dios. Pero ellos fueron al punto en su rebeldía, desobediencia, su idolatría, sus fornicaciones. Hoy, Dios mío, tantas cosas que tenían levantado delante de ellos, que Dios dice, ya no más le voy a escuchar. Y pues también, el otro versículo, 19. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Entonces vemos que viene. Ahora, yo quiero terminar la sesión porque nos ha llegado el tiempo de terminar la clase. Pero quiero leer
como 3 versículos del libro de Jeremías. Porque mañana vamos a comenzar donde Dios denuncia a los falsos profetas, que está en el capítulo 13 y 14. Cuando llegamos al capítulo 24, donde Dios denuncia a los pastores. Pero el resultado de la idolatría, la fornicación y toda clase de maldad que está cometiendo el pueblo de Dios, fíjese lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 4 de Jeremías, comenzando con 4:11 de Lamentaciones. Tal vez el libro más triste en la Biblia es el libro de Lamentaciones, porque es el libro escrito por Jeremías después de la caída de Jerusalén, donde la ciudad, el pueblo de Dios está saqueado, miles llevados a Babilonia, no quedó nada del templo, todo quemado, destruido, todito. Y Jeremías escribe Lamentaciones, un lamento de la ruina del pueblo de Dios. Dice, cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira, encendió, noten, no en el mundo, encendió en Sión, la casa de Dios, el pueblo de Dios, fuego que consumió hasta los cimientos. Literalmente esto sucedió. El fuego consumió todito. Nunca los reyes de la tierra, cambiamos algunas palabras, nunca los pastores de la tierra, nunca los profetas de la tierra, nunca los apóstoles de la tierra, ni todos que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y adversario entrará por las puertas de Jerusalén o la iglesia. Nunca creyeron estos siervos de Dios. Nunca, es imposible. Profetizar, Dios nos va a sacar, Dios nos va a librar. Oh, cree Dios y felices. Ahora, vean lo que dice 13. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Porque cayó Jerusalén. Porque fue destruido el pueblo de Dios. Aunque profetizaron muchos profetas, de no preocuparse, Dios va a enviar liberación, va a dar paz y hay prosperidad. Y el profeta Jeremías dice, causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella, la ciudad o la iglesia, la sangre de los justos. Yo no sé qué este versículo ha sido su vida, hermanos. Pero hermanos, yo tiemblo en mis zapatos de ver lo que Jeremías está diciendo. Entonces, que no seamos culpables. Y usted dice, yo no tengo ídolos en mi vida. No estoy diciendo que sí tiene. Pero vea nuestras vidas. Tantos ídolos que tenemos. Ídolos de, ponga que quiera, un predicador. Ídolos de un trabajo. ¿Y cuántos ídolos que hay? Ídolo de mi iglesia. No hay mejor. Y hoy día, muchos diciendo, no se preocupe, pueblo de Dios. Dios no va a demandar su vida delante de Él. Su misericordia y su gracia va a cubrir todo el pecado. No hay ningún problema. Sin entender que Dios demanda santidad. Ahora, usted puede ir, hay que entender bien lo que digo, usted puede ir, estar en el cielo
si hay algo de pecado en su vida. Pero este libro es un libro del milenio, porque termina con el templo del milenio, que significa los requisitos para reinar en el milenio. Porque durante los 1000 años, muchísimos cristianos estarán separados en un lugar aparte, con Dios, sí, pero no reinando sobre la tierra en el milenio. Después que pasen los 1000 años, Dios va a levantar a ellos y van a estar en la eternidad. Pero tal vez esto no le interesa. Tal vez no le interesa el milenio. Tal vez como poco escuchamos del milenio en los sermones. Pero cuando uno comienza a entender, porque la iglesia nuestra, ¡oh, aleluya! Viene la trompeta, viene Cristo, tal vez hoy día, ¡hey, tremendo! Pero no pensamos después su venida entre el milenio. ¿Y qué pasará en el milenio con nuestras vidas? Y ese libro nos enseña el camino para entrar en el milenio. Que no seamos como uno de esos profetas, como uno de esos pastores o sacerdotes que llevaron al pueblo de Dios a ser destruido totalmente. Con esto lo dejamos. Nos vemos mañana para continuar con esto. Señor les bendiga en esta mañana.